La historia de hoy en el pasado. La historia de hoy en el pasado. 28 de agosto del año 1814. Nace Sheridan Le Fanu, fue un escritor irlandés de cuentos y novelas de misterio. Sus historias de fantasmas representan uno de los primeros ejemplos del género de horror en su forma moderna, en la cual, como en su relato Schalke en el pintor, no siempre triunfa la virtud ni se ofrece una explicación sencilla de los fenómenos sobrenaturales. La historia de hoy en el pasado. 28 de agosto del año 1833. La esclavitud es abolida oficialmente en el Reino Unido y sus colonias. La esclavitud, como institución jurídica, es una situación por la cual una persona, el esclavo, es propiedad de otra, el amo. Es una forma particular de relaciones de producción, característica de un determinado nivel de desarrollo de las fuerzas productivas en la evolución de la economía. La esclavitud se remonta a la Edad Antigua, aunque no de forma equivalente en todas las civilizaciones. Parece que su origen histórico proviene de la práctica de aprovechar como mano de obra a los cautivos en las guerras, como alternativa a otra posibilidad también usual: sacrificarlos. También fue la suerte de algunos pueblos conquistados. Otra vía para llegar a la condición de esclavo era la esclavitud por deudas o a premio individual. La historia de hoy en el pasado. 28 de agosto del año 1845. Scientific American es una revista de divulgación científica. Fue fundada por Rufus Porter. Scientific American se ha publicado, primero semanalmente, luego mensualmente, desde 28 de agosto de 1845, haciéndola la revista de publicación continua más antigua de los Estados Unidos. Scientific American publicó una enciclopedia a comienzos de los años 90 titulada The Americana. Los premios Scientific American 50 que otorga la revista, se instituyeron en 2002 para reconocer las contribuciones a la ciencia y la tecnología durante el año anterior. Este galardón cubre muchas categorías, incluyendo agricultura, comunicaciones, defensa, medio ambiente y diagnósticos médicos. La lista completa de los ganadores de cada año aparece en la edición de diciembre de la revista, así como en la página web de la revista. En marzo de 1996, Scientific American lanzó su propio sitio web que incluye artículos de entregas actuales y pasadas, características exclusivas online, noticias diarias, curiosidades, reportajes especiales, trivialidades, Sidoku y mucho más. La historia de hoy en el pasado. 28 de agosto del año 1913. Nace Robertson Davies, fue un escritor, crítico, periodista y profesor canadiense. Davies es uno de los autores más conocidos de su país. La historia de hoy en el pasado. 28 de agosto del año 1973. El terremoto de Veracruz de 1973, también conocido como el terremoto de Orizaba, ha sido el terremoto más fuerte que haya tenido lugar en México, el segundo más mortífero y el 14º más fuerte en la historia que se tenga registro por datos extraoficiales. Se desconoce hasta el momento actual el número exacto de víctimas. El terremoto se suscitó durante la madrugada del día martes 28 de agosto a las 4:52 am, que despertó a las poblaciones afectadas, y con una duración de casi 3 minutos en la zona centro de Veracruz 4, y con una magnitud de entre 7,3 grados, según SSN. Hasta los 8,7 grados en la escala de Richter, según Sismógrafo de Veracruz. Otras fuentes confiables afirman que el sismo fue de 8,5 grados.
El epicentro es también inexacto, ya que, según USCS, fue en San José Independencia, según SSN fue en Ciudad Cerdán. Otros datos como Segovo Senapred dan como epicentro al municipio de Ixtaxoquitlán, cerca de Orizaba. El sismo afectó principalmente la zona centro de Veracruz hasta Ciudad Cerdán, Puebla, con miles de muertos, viviendas, edificios, tiendas, la destrucción de iglesias importantes en Ixtaxoquitlán como la iglesia de Santa María de Guadalupe, miles de viviendas destruidas en Córdoba, Nogales, Río Blanco. Uno de los daños más significativos fue el del Teatro Ignacio de la Llave en Orizaba. Todos esos municipios fueron casi destruidos por completo a causa del terremoto. También se produjeron daños muy graves en el estado de Puebla y en el estado de Morelos. El sismo dejó centenares de muertos en Ciudad Cerdán, Puebla y gran devastación, dejando a la ciudad completamente destruida junto con otros municipios del estado de Puebla, donde dejó 1.200 muertos. Lo mismo que sucedió en la zona centro del estado de Veracruz. El terremoto fue sentido en toda la zona centro de México, dejando daños en el Distrito Federal. Fue sentido con intensidad sexto en la parte sur de Hidalgo y con moderada intensidad en 2 estados de la parte norte del país, sobre todo en Tamaulipas, y sentido en el sur en la península de Yucatán y Guatemala con intensidad de B, Belice y El Salvador con intensidad mediana de cuarto y Honduras con una intensidad leve de tercero, debido a la profundidad del sismo. El sismo dejó daños en lugares muy lejanos como no lo hizo en lugares muy cercanos, ya que, a pesar de ser sentido en el DF, no dejó los daños que dejó en Morelos, lugar donde se sintió en intensidad octavo, así como en partes de Oaxaca, Veracruz y Puebla, que lo sintieron en intensidad de octavo axi, especialmente la zona centro de Veracruz, la zona este de Puebla y la zona norte de Oaxaca, que son las principales zonas del posible epicentro del sismo, debido al efecto del movimiento trepidatorio que hizo a que se sintiera más fuerte en zonas más lejanas que en zonas más cercanas, y también debido a las zonas que quedaron devastadas. El saldo de muertos oficial según algunas fuentes fue 540, de 10, 00, 17 y 1.200 muertos. Otras fuentes hablan de 3.000 muertos en total, y 1.200 muertos del lado de Puebla. Una cifra extraoficial que resulta ser el saldo de muertos más grande en la historia del estado de Veracruz y Puebla causado por un terremoto, y segundo más mortífero de México, ya que casi toda la zona centro de Veracruz fue destruida. El segundo más mortífero del estado fue el terremoto de Xalapa de 1920, y que también se convierte en el tercero más mortífero de México. La historia de hoy en el pasado. 28 de agosto del año 1985. Ruth Gordon Jones, más conocida como Ruth Gordon, fue una actriz y escritora estadounidense ganadora de un Oscar. Es quizás mejor conocida por sus personajes de la solícita vecina de la película Rosemary's Baby y de la excéntrica Maude en Harold and Maude. Además de su carrera interpretativa, Gordon escribió numerosas obras de teatro, guiones y libros. La historia de hoy en el pasado.